Estamos muy agradecidos con nuestros invitados. Me voy a permitir a esta distancia no hay Sí, peligro, ¿verdad, doctor? Si Sin usted problema. nos da permiso, nos vamos a permitir hablar más directamente, sin el tapabocas. Muy agradecida a nivel personal con mis colegas de gobierno, mis amigos. Además, tengo la honra de conocerlos de tiempo y estoy muy honrada, como seguramente estamos todos en la función pública, nuestros colegas aquí presentes, les agradezco a quienes con todas las precauciones y protocolos nos están acompañando presencialmente, pero sobre todo agradezco, y quiero reconocerlo, a los colegas que están conectados a través de este webinario, porque esa es la idea, que no nos frenemos en esta interacción de la ciudadanización que tenemos como objetivo y como meta en la función pública, para seguir dialogando con nuestros colegas, con nuestros compatriotas, con nuestros ciudadanos. Entonces, tengo el reporte de que tenemos a este momento casi 1,400 personas conectadas, lo cual es un hit, y eso se debe mucho, repito, no solamente al cartel de primera, de lujo que tenemos con nuestros colegas, sino evidentemente al interés de nuestra gente, y les agradezco mucho a ellos, a los que asisten al webinario El retorno de lo público. No sé cómo va a estar la dinámica en términos de si vamos a utilizar el podio o estamos aquí más tranquilos, precisamente con la sana distancia, si se sienten cómodos. Quiero explicar un poco el objetivo de este webinario, el retorno de lo público, porque nos parece que precisamente estos colegas, la doctora Elena Álvarez Bulla, para quien pido un aplauso. Desde luego el doctor Hugo López-Gatell, también aquí presente. Y el maestro Genaro Villamil, aquí con nosotros. Pues son tres líderes, me parece, del concepto del webinario, del retorno de lo público, del retorno del interés público a el centro de la acción política, el centro de la acción gubernamental, tanto en el tema del desarrollo científico, de la investigación, no se diga en términos de la cultura, de la salud, de la cultura, de la salud preventiva y de la salud en este momento incluso tan importante, y sobre todo en términos de los medios de comunicación, de radiodifusión y de intercomunicación con la ciudadanía, como presidente del CPR, nuestro amigo Genaro Villamil. Son tres líderes, repito, en esta piedra angular de lo que es la Cuarta Transformación, y esa piedra angular de la Cuarta Transformación es el retorno del interés público. Quiero explicar tres cosas muy concretas para dar paso a las excelentes participaciones de nuestros colegas. La primera es el diagnóstico diferente que esta nueva función pública está implementando para el combate a la corrupción. Y lo estamos transformando, ese diagnóstico de la corrupción, porque antes la idea típica de la corrupción era verla como una mera falta administrativa, como un mero asunto burocrático, incluso hasta político, una mancha política, un asunto burocrático, una falta menor. Y hoy todo el mundo sabemos que el combate a la corrupción desde esta Cuarta Transformación, y no se diga desde esta nueva función pública, es otra cosa. Nosotros estamos poniendo en marcha, poniendo en acción una política estratégica de combate a la corrupción desde una perspectiva estructural. Y ello nos ha dado muy buenos resultados, conceptualizar la corrupción precisamente en el tema de ver qué subyace a esa estructura que generó tanta corrosión, no solo de lo público, de lo estatal y de lo gubernamental, sino incluso de esas fronteras entre la sociedad, el Estado, evidentemente, y el mercado. Es decir, ese triángulo del Estado, del mercado y de la sociedad
que se llenó de prácticas de corrupción estructural y que evidentemente pues, corroyeron mucho de las cuestiones básicas, ahí sí propiamente administrativas y políticas, pero que tenían que ver, repito, con un asunto estructural que fue muy bien capturado en cada una de estas aristas que estamos aquí señalando para su combate. Entonces, el primer tema es que esta conceptualización de la corrupción estructural que desarrollamos desde una servidora, desde los tiempos de la universidad, es decir, desde los tiempos de la reflexión académica, se encontró muy naturalmente con la visión de nuestro presidente López Obrador. Porque el presidente López Obrador, y eso hay que dejarlo también muy claro, conceptualiza al neoliberalismo, y así lo ha dicho en infinidad de ocasiones, como la otra cara de la moneda de la corrupción. Es decir, el neoliberalismo, esta subsunción del interés público a los intereses diversos de poderes fácticos y de intereses muchas veces privatizadores, es lo que caracterizó las políticas previas de la Cuarta Transformación, las políticas llamadas neoliberales, y ese neoliberalismo es lo que está siendo combatido con la nueva política de combate a la corrupción. El neoliberalismo en nuestro país durante las épocas previas, durante las décadas en que estuvo determinando la política social y la política gubernamental, no implicó la imposición de políticas económicas, ni siquiera financieras. Y ese es el segundo punto que me gustaría poner a consideración de mis colegas. Siempre se nos vende la idea de que el neoliberalismo es una política económica, incluso hasta financierista, muy ortodoxa, de supremacía del mercado sobre el Estado y sobre lo gubernamental. Y desde hace tiempo yo puse en cuestión esto, diciendo que a las pruebas nos remitíamos y que los salvamentos continuos a los bancos, a los poderes fácticos de los medios de comunicación, a los poderes fácticos de las industrias farmacéuticas, de las industrias azucareras, incluso de laboratorios vinculados a la llamada política de desarrollo tecnológico, etcétera, siempre estuvieron sus intereses políticos por encima de la competitividad o de la ganancia en sí mismo. Es decir, si hubiera sido un proyecto propiamente económico o de ortodoxia financiera o de ortodoxia económica, pues se hubiera sometido a la prueba del ácido del mercado, a la prueba del ácido de la competitividad. Y no fue siempre así, repito, porque se puso en despliegue pues toda una gran cantidad de salvamentos que daban cuenta de que seguían prevaleciendo los intereses políticos, y por ello es que consideramos en la función pública desde esta perspectiva de la corrupción estructural que el neoliberalismo es más un proyecto político con implicaciones financieras, económicas y de política pública diversa, pero es un proyecto político en primer término, y no esa idea de la tecnocracia y lo técnico y lo frío del análisis económico por sobre el análisis político. Entonces, creo que el presidente, con toda su visión de la Cuarta Transformación y de las políticas que está auspiciando, pone al descubierto esta implicación política el tema, porque se tradujo mucho en debilidad de la sociedad, se tradujo mucho en falta de interacción cívico o ciudadana con los gobernantes. Sobre todo ese es el tema. Había una ruptura del Estado y la sociedad que se está reconstruyendo poco a poco con esta transformación que estamos generando y viviendo entre todos, y sobre todo por parte de los ciudadanos. Entonces, ese es el tema básico, poner en juego una nueva visión de combate a la corrupción que nos está dando muy buenos resultados, tener claro que el neoliberalismo no es la fría receta de cuestiones financieras o económicas, sino las cuestiones de implicación política, con una visión política, un proyecto político que está en juego. Y el tercer elemento que me interesa mucho conversar con ustedes, colegas y amigos, y con nuestros ciudadanos, es el elemento que subyace a la corrupción estructural, que es el conflicto de interés.
está en conflicto no solamente un tema de pugna política de dos proyectos, el proyecto previo político del neoliberalismo versus el proyecto político actual de construcción de un desarrollo, de una interacción social y de una salud y una ciencia al servicio de la sociedad, es decir, dos proyectos políticos que se confrontan, sino también está el tema del conflicto de interés que se desarrolla en cada una de las aristas en donde prevalecieron los mismos, no se diga en el elemento de pues, la privatización de la educación o de la privatización de la salud en este caso, sino de la prevalencia de los intereses privados en los espacios públicos y sobre todo los espacios públicos más importantes que son, por ejemplo, el de la radiodifusión o de la telecomunicación. Hoy más que nunca con esta pandemia y con estas nuevas formas de interacción es que tenemos claro qué tan importante es esa arena del espacio público para la no prevalencia de un interés o pocos intereses privados por sobre el interés más importante, que es el interés público. Entonces quisiera también invitarles a que nos hablaran un poco de cómo han visto ustedes los conflictos de interés muy concretos en cada una de sus áreas, de sus arenas, para ver si estamos lográndolo, si podemos irnos midiendo en cada una de nuestras áreas, si de veras estamos regresando a ese retorno de lo público tan pues añorado, pero también tan merecido para la gente que nos acompañó y que nos permitió llegar a donde estamos, que es esta posición de construcción entre todos de un nuevo gobierno, ahora sí orientado a la sociedad. Entonces, con estas ideas les doy la bienvenida, de veras que estoy muy honrada y muy agradecida, no solamente por lo que representan cada uno de ustedes con su trayectoria pública y su trayectoria académica, su trayectoria personal, sino porque hoy como gobierno ustedes son de las personas que más nos representan a los mexicanos en términos de dar resultados. Estamos muy contentos y estoy segura que me van a ir pasando las preguntas también que la ciudadanía nos esté poniendo para cada uno de nuestros invitados. Les agradezco mucho, les reitero la bienvenida a esta su casa, la función pública, y si me permiten vamos a dar la palabra en primer lugar a la doctora Elena Álvarez Bulla para que nos hable precisamente con una presentación que ella nos regala, y estamos muy honrados, de la ciencia en la transformación de la educación y la industria. Entonces, pues tiene la palabra. Muy bien, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Irma. Felicidades por esta iniciativa. Creo que estas reflexiones tan profundas que haces y que nos invitas a compartir para pues aterrizar con resultados porque este combate a la corrupción implica no solamente evitar actos administrativos de deshonestidad y de corrupción, como bien dice la Secretaria de la Función Pública, sino implica también dar resultados. En este acercamiento del gobierno al pueblo de México estamos obligadas y obligados a dar resultados con eficacia y con eficiencia. Entonces, bueno, me honra muchísimo estar aquí con todos ustedes de frente al pueblo de México y me honra muchísimo estar acá con Genaro y con mi querido amigo Hugo López-Gatell, con quien hemos estado ya trabajando y articulando algunas iniciativas con su gran liderazgo y el del secretario de Salud. Y lo que he decidido hacer es mostrarles algunas evidencias y articular una presentación que dé cuenta de cuáles son los avances y los enfoques concretos, las estrategias concretas para justamente ejemplificar desde lo científico cómo hemos ido llevando a la realidad estas tesis de transformación que nos ha mandatado el señor presidente de la República, el pueblo de México por encima de todos, y que ha resumido de esta manera tan lúcida la secretaria de la Función Pública. Entonces, si vamos pasando la presentación, por favor, lo que nos hemos propuesto desde el CONACYT, desde un CONACYT que pretende justamente recuperar lo científico y desde esa pertinencia epistemológica y desde esa honestidad de la ciencia, acercarse a las necesidades del pueblo de México y a la recuperación de un sustento científico al cuidado de la salud,
del ambiente, de todas las necesidades fundamentales de la sociedad, y todas ellas, por más absurdo que parezca, habían sido puestas en segundo plano. Tanto la ciencia, el conocimiento, como la pertinencia de este quehacer científico para con la sociedad. Entonces es recuperar además la rectoría del Estado, porque en el neoliberalismo no solamente se desdibujó el acercamiento del Estado a la sociedad, sino que se desdibujó por completo prácticamente el Estado para ser sustituido por intereses y lineamientos fácticos, corporativos, globales. Entonces, es imprescindible esta recuperación de la rectoría del Estado en el quehacer científico, fortalecer la función pública frente a la pulverización que sufrió durante el periodo neoliberal y ir poco a poco, pero con la mayor eficacia y eficiencia, independizando al poder político del poder económico, del poder fáctico, y el dominio de la nación debe estar siempre sobre sus recursos primordiales. La que sigue, por favor. La reorientación de las políticas de Estado en humanidades, porque en estos años neoliberales también se tendió a obviar el papel de la reflexión humanística, de la reflexión social de la ciencia. Entonces estamos poniendo las humanidades por delante, las ciencias en plural, porque es muy importante promover este pluralismo epistemológico y no solamente perseguir una dominación epistemológica marcada por intereses económicos y fácticos. Entonces, reorientación de las políticas de Estado en humanidades, ciencias, tecnologías también diversas, pertinentes y adecuadas a nuestra realidad nacional, con esta preeminencia de prioridades de Estado, e innovación sí, pero una innovación que nuevamente no se supedite a las agendas de corporaciones que no tienen nada que ver con nuestra realidad social, ambiental y también política. Entonces, se pone la prioridad en el bienestar del pueblo y la salvaguarda de los intereses, recursos y patrimonio del país, de México. Es necesario para esto una articulación interinstitucional como la que se ha dado, por ejemplo, entre CONACYT y diferentes instancias. En este momento, frente a la pandemia, era de obligación de Estado tener esta articulación sustantiva, puesto que la ciencia juega un papel importantísimo para entender procesos tan complejos, tan dinámicos como el de una pandemia. Entonces, articulación interinstitucional e intersectorial de talentos, recursos, capacidades e infraestructura ya instalada en las comunidades de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. Fortalecer la soberanía científica. Sí, la ciencia es universal, pero depende qué ciencia pensemos. Una es la ciencia, la tecnociencia que se impulsa desde el interior de las corporaciones, y otra es la ciencia que con toda pertinencia epistemológica y rigor epistemológico queremos poner al servicio de las prioridades del pueblo de México y sobre todo de los más pobres. Entonces, ¿cómo articular todas estas capacidades con rigor científico, epistemológico, técnico en favor de estas prioridades? Es decir, es no ejercer, es ir en contra de la corrupción, el asegurar que estamos aprovechando de la mejor manera posible todas estas capacidades, todos estos talentos, toda esta infraestructura, y hacerlo de manera proactiva, porque si estamos esperando a que nos lleguen las soluciones, también estamos ejerciendo un encargo público, un servicio público de cara a la nación con omisión, y esa es una forma de corrupción. Fortalecer, decía yo, la soberanía científica y la independencia tecnológica en términos de lo que ya planteé, posicionar a México, por lo tanto, en la vanguardia del avance del conocimiento, es decir, en la vanguardia del cambio científico y tecnológico a nivel internacional, en aquellas áreas en donde somos fuertes, pero también en donde nos importa ser fuertes en beneficio de lo público, en términos de lo que decía Irma hace un momento, en términos de la preeminencia de lo público, de lo social y sobre todo de los más pobres de este país. La que sigue, por favor.
Entonces, todo esto se refleja ahora en el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2020-2024, que está a cargo del propio CONACYT, que es un programa por definición intersectorial. Pero durante todas estas décadas neoliberales, esta prerrogativa y obligación del CONACYT estaba completamente desatendida. Es nuestra obligación como entidad, como cabeza de sector que responde directamente al señor presidente de la República, de manera proactiva, poner todos estos recursos científicos y tecnológicos al servicio del resto de las entidades del gobierno federal y también articular con los gobiernos estatales. Para ello están estos 6 puntos, estos 6 ejes principales: fortalecer la comunidad científica para el bienestar social, apoyar al conocimiento de frontera en beneficio de la población, pero en beneficio también de un avance honesto del conocimiento. Porque déjenme decirles que, como bien decía también en la introducción Irma, ha sido también una falacia esto de la legitimación científica, tecnocientífica de las agendas corporativas. Han ido traicionando inclusive los principios del conocimiento para anteponer sus intereses corporativos. Y esto ha ido dejando a la población, a la humanidad, desprovista de lo que Polanyi llamaba la república del conocimiento. Y esto es muy peligroso. Y lo que estamos viendo en esta pandemia es que si esta república del conocimiento, esta apertura de la ciencia pública, bien revisada con consecuencia epistemológica, hubiera estado operando, probablemente tendríamos respuestas más rápidas, más articuladas, más justas ante retos como este, y probablemente también tendríamos menos enfermedades emergentes como las que han estado sucediendo en los últimos 10 años por la destrucción ambiental y porque, a pesar de que las y los científicos hemos estado diciendo a los 4 vientos que el mundo se está destruyendo, que el ambiente se está afectando a niveles tales que está rompiendo las barreras entre los nichos ecológicos y con ello dando pie a la emergencia de nuevas zoonosis, que son estas enfermedades virales que nos vienen de animales que en un equilibrio, por decirlo aquí de una manera rápida, de un equilibrio dinámico, ecosistémico, socioecosistémico, no tenían acceso a nuestros cuerpos, ahora lo tienen. Y entonces esto da cuenta de cuán necesario es volver a tener en el mundo, en la humanidad, una república del conocimiento. Y para ello, en lo que nos toca a nivel nacional, es imprescindible articular intersectorialmente para contribuir en soluciones y retos prioritarios desde esta pertinencia epistemológica que por necesidad tiene que ser plural y de muchas disciplinas. El desarrollo tecnológico e innovación debe ser abierto, con preeminencia de cuidar el bienestar social y el cuidado ambiental. Les daré ejemplos al final. El acceso a la ciencia, al conocimiento debe ser universal. Y ahora, he ahí una de las modificaciones, transformaciones estructurales de las que nos hablaba nuestra secretaria de la Función Pública. Es ya un mandato constitucional este acceso universal al conocimiento y a sus beneficios. Y esta, insisto, articulación intersectorial e interinstitucional debe ser imprescindible y lo está haciendo en este nuevo régimen para poner en prioridad políticas públicas que tengan una clara pertinencia científica. Y bueno, este compromiso, en contra de lo que dicen algunas voces del señor presidente de la República con la ciencia, se ve claramente reflejado en la cantidad de científicas y científicos que estamos hoy en día comprometidos y comprometidas con el servicio público desde el gobierno federal. La que sigue, por favor. Entonces, este PCITI, para que se pueda, este Programa Especial de Ciencia y Tecnología, en congruencia con este nuevo régimen post-neoliberal, para poder ejecutarse, debe de contar con estos profesionales altamente capacitados, con esta preeminencia de la soberanía, con este acceso a los beneficios de la ciencia, etcétera. La que sigue, y todo esto está ya contenido y lo pueden ustedes consultar, está para todo público,
en el PCIT y muy pronto quedará publicado en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, aquí tenemos ya una transformación estructural del quehacer científico desde su cabeza de sector, que es el CONACYT. ¿La que sigue? Si de repente me alargo, puedo ir acortando. Vamos muy bien. Adelante, por favor, la que sigue. Bueno, un lineamiento con mucha claridad que vino directamente del señor presidente de la República y de esta experiencia larga académica de estudio de nuestra secretaria de la Función Pública, de el papel perverso y contradictorio de origen que han jugado los fideicomisos en CONACYT, tiene un ejemplo muy claro y por eso es que quise compartir con ustedes algunos datos. Adelante, por favor. Fíjense ustedes que nos encontramos en CONACYT este absurdo. El 40% de los recursos, que se dice fácil, pero que es tremendo, porque están ahí los números, solamente para un programa que implicaba transferencias al sector empresarial, el llamado PEI. Se transfirieron cerca de 18,000 millones de pesos. Esto en contraste a lo que se aportó en todo el sexenio pasado a la ciencia básica, menos de 3,000 millones de pesos. Wow. Entonces, he ahí un dato duro que no tiene nada que ver con posiciones ideológicas, científico, demostrado, ¿ya? Que demuestra, valga la redundancia, cómo en el neoliberalismo, en el régimen pasado de varias décadas, el gobierno federal estuvo desviando recursos públicos para proyectos privados sin que privara, sin que guiara un proyecto de Estado y mucho menos prioridades de bienestar social o de cuidado ambiental. Y como bien decía en la introducción, Irma también, ¿esto en qué redundó? En inclusive una ineficiencia en los términos más puros de la economía que rige los principios del capitalismo, que es el mercado. Y que encontramos que los índices de innovación, a pesar de este desvío multimillonario de recursos de 2013 a 2018, es decir, la eficiencia disminuyó a pesar de que este gasto aumentó. Es decir, se apostó toda la ciencia y la tecnología a través de CONACYT, o una parte muy dominante, a la innovación, sin que normara un proyecto de Estado y mucho menos de bienestar social o de cuidado ambiental. ¿Y qué pasó? Aún en términos del mercado, la eficiencia en innovación de México bajó, y no bajó poco, bajó del lugar 56 al lugar 72, y el gasto en este rubro aumentó del lugar 65 al 56. El mundo al revés, ¿no? Es decir, se gastó mucho más y con ese gasto, porque se convirtió en gasto, el país logró mucho menos. La que sigue, por ¿Y dónde favor. está la eficacia neoliberal? Exactamente, exactamente. Me pregunta Genaro, ¿y dónde está la eficacia neoliberal? Que es una de las banderas que levantan cuando uno tiene una posición crítica ante esta forma de organización política del mundo. Y por eso es que es un cambio político, es una transformación político-social en donde pues volvemos, entre otras cosas, a la honestidad. Y a mí me toca lo que tiene que ver con la honestidad científica. Miren ustedes, aquí les pongo algunos de los fideicomisos que nos encontramos y que encontramos junto con ellos una resistencia tremenda. Y aquí una manifestación muy objetiva y clara de esto que el presidente llama el reuma del gran elefante echado. Qué difícil convencer inclusive a colegas del gobierno federal que es imprescindible, urgente. Por eso me pareció genial cuando salió este decreto, porque la primera acción en mi encargo al frente del CONACYT fue proponer que cerráramos la gran mayoría, si no es que prácticamente todos los fideicomisos, consolidáramos los recursos, los que no se iban a usar este año se regresaran a la federación, porque sí que hay prioridades y ahora más. Entonces, bueno, sin abundar mucho, he aquí
los fideicomisos, algunos con 100,000 pesos, otros con 10 millones de pesos y otros, que no alcancé a poner aquí para que la escala no fuera muy grande, con varios miles de millones de pesos. En todos hay un gasto operativo, en todos hay un gasto de cuotas a los bancos, a las fiduciarias, a las instituciones que administran estos fideicomisos, en fin, ¿no? Entonces, esta acción de gobierno es un ejemplo de lo que, pienso yo, nuestra secretaria de la Función Pública ponía como prioritario, como cambios estructurales de la política neoliberal a esta política de la Cuarta Transformación. Todos estos fideicomisos están en proceso de ser extinguidos, sus recursos consolidados, regresados a la TESOFE, y esto, ojo, no implica no hacer honor a los compromisos que honestamente fueron planteados y que el CONACYT va a seguir cumpliendo y para ello administrando, pero en un solo fondo, y esto nos va a implicar un ahorro, ahí un cambio estructural coherente con la ruptura de esta política de corrupción a la cual nos estamos enfrentando en esta Cuarta Transformación. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, tenemos también, para poder realmente tener una estrategia de Estado, poner sobre la mesa proyectos prioritarios. Muy rápidamente, muchos de los proyectos prioritarios de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación necesariamente tienen que ver con los proyectos prioritarios del Estado, porque si no estaríamos como antes en una esquizofrenia, y asegurar que muchos de estos, la que sigue por favor, entonces sean proyectos prioritarios además con un claro sustento científico. Adelante, por favor. Pero también es muy importante, si pasamos la siguiente, por favor, la siguiente transparencia. También es muy importante el aterrizar, según las prioridades nacionales, proyectos que respondan a coyunturas. Y por eso es que la salud, como en el resto del gobierno federal, dentro de CONACYT se ha vuelto un eje articulador de capacidades y estamos aterrizando proyectos muy relevantes en tiempos récord, en temas prioritarios de salud, como es la primera causa de mortalidad infantil en México por enfermedad, que es nada menos que la leucemia linfoblástica aguda. Y muy seguramente asociada, aunque lo estamos estudiando, no a factores genéticos, sino preponderantemente de condiciones de vida, de pobreza, de ambientes tóxicos. Y como esto, bueno, ahí está, alimentación y salud comunitaria, prioritarísimo, virología, que lo habíamos ya iniciado desde el 1 de diciembre de 2018, porque sabíamos que una amenaza de salud importante eran las enfermedades como la que ahora nos ocupa. Adelante. Y de manera muy importante hacer demostraciones de concepto cuando así la nación lo requiere y cambiar esta absurda absurda relación entre el gasto y la eficiencia para ser más eficientes con menor gasto. Entonces, el propio presidente de la República, una vez que le habíamos mostrado los avances del desarrollo de ventiladores, que eran una de las tecnologías, pero hemos podido participar en varias otras áreas del conocimiento y del desarrollo tecnológico, nos comprometimos con algo que sabíamos que era un reto prácticamente imposible, el desarrollo de una nueva tecnología que lleva desde su diseño hasta el desarrollo de prototipos, hacia la transferencia, hasta pasando por la transferencia de tecnología y finalmente el escalamiento industrial puede llevar entre 3 y 10 años. El reto que nos pusimos, que nos puso el pueblo de México, la circunstancia real y el propio presidente de la República era hacerlo en pocos meses. Y se pudo hacer gracias a toda la capacidad instalada que hay en México, al compromiso de las y los académicos que han participado de manera muy comprometida, de los tecnólogos, y entonces, bueno, pues se logró esta demostración de concepto que acompaña a otras, que invierte esta relación absurda entre la eficiencia y el gasto. Si pasan la siguiente, ya casi estamos terminando, la lógica de esta nueva forma de cambio tecnológico de vanguardia y de innovación que se planta sobre una
base muy firme de conocimiento de frontera es el tener claros cuáles son los dos ejes rectores, el bienestar social, el cuidado del ambiente y una articulación honesta entre la academia, el gobierno y sí, la industria, pero con pertinencia epistemológica, técnica y con objetivos claramente planteados, en este caso en favor de la salud del pueblo de México. Y vamos avanzando. Esta es la articulación que tuvimos que armar, como es nuestra tarea hacerlo, no es nada extraordinario, y nos ayudó a demostrar en medio de la pandemia que es posible generar esta independencia tecnológica, en este caso para salvar vidas, pero tenemos muchas otras tareas que atender y que estamos atendiendo, pero siempre en colaboración con las instancias de gobierno, las universidades, los centros públicos de investigación y también las empresas que están dispuestos, bueno, que desde el gobierno estamos obligados y que las empresas que están dispuestas a colaborar con estos ejes de honestidad y aquí sí de competitividad, pero real, porque estamos compitiendo frente a los retos, frente al reto mayor que es asegurar el bienestar del pueblo de México y el cuidado del ambiente. La que sigue. Y bueno, este es uno de los ventiladores, sin darles mucha lata aquí con los detalles, pero están ya distribuyéndose en varias decenas de hospitales por indicaciones de la Secretaría de Salud, estos ventiladores. Y solamente, la verdad es que nuestra filosofía en CONACYT es que cuando tenemos un resultado positivo, no es ya pues sentirnos, bueno, sí nos sentimos orgullosos y contentos, obviamente, pero esto es lo que nos da el motor para seguir al siguiente. No tenemos tiempo, pero hay muchos otros proyectos y el otro eje articulador del CONACYT son los programas nacionales estratégicos que implican una articulación muy profunda y si quieren vamos avanzando y ya terminando. Este es el otro, Gatsi, quiere decir suspiro, el otro es el dios del viento, este es Gatsi, quiere decir suspiro en otomí. Adelante. Y bueno, la participación de las empresas que sin fines de lucro estuvieron dispuestas a contribuir a favor de esto que es tan importante, salvar la vida, lo que realmente alumbra a esta cuarta transformación es una política de la vida y no de la muerte, como muchas veces sucede cuando no tenemos claros los principios que guían a la política. Entonces, bueno, gracias a la respuesta del gobierno de esta cuarta transformación ante los retos de esta pandemia de COVID-19, está ya de facto en medio de todo lo que se tiene que hacer en este país para, y ya nos contará Hugo, pues todo lo que se ha hecho de manera ejemplar desde la Secretaría de Salud, están haciendo además una industria nacional para salvar vidas, sustentada en la tecnología de vanguardia y en desarrollo científico nacional y también de frontera que nos enorgullece de cara al desarrollo científico internacional. Y para terminar, creo que ya estamos terminando, solamente quererles decir que, bueno, ojalá tengamos más pláticas, más charlas de este tipo, claro, que son muy, muy importantes para poderles ir platicando los resultados de los programas nacionales estratégicos que dependen de una articulación muy estrecha con el pueblo de México, con las organizaciones, las verdaderas organizaciones sociales maduras que llevan años poniendo sobre la mesa una agenda que ahora el CONACYT está acompañando para poder pues cumplir con el mandato que tenemos en este gobierno de mejorar el bienestar social, cuidar el ambiente y la salud. Y bueno, con ello quisiera yo terminar. Fantástico. Y agradecer muchísimas gracias. Gracias. Bien. Muy agradecidos, doctora Álvarez.
Álvarez Bulla. Vamos a permitir que se oiga también la voz de nuestros oyentes, de nuestros ciudadanos que están participando por vía del webinario. Entonces le voy a pedir a mi colega que nos comparta algunas de las dudas para que las tomen, no para que las contesten en este momento, pero sí antes de proseguir con la siguiente participación. Por favor, Luz, adelante. Muchas gracias, doctora. Le damos un saludo a las más de 2.300 personas que están conectadas ahorita, también de toda la República Mexicana. Bravo. Eso, aplauso a ellos. Y efectivamente hay muchos comentarios, muchas dudas. Bueno, a la doctora Irma Díaz Sandoval dicen de Coyoacán, los funcionarios también se corrompieron en el pasado. ¿Qué está haciendo la función pública para que ahora entiendan que están al servicio de la ciudadanía? Luego, para la doctora María Elena, ¿cuál es el plan de CONACYT para hacerle llegar la ciencia a todos los mexicanos? También a la doctora María Elena, es importante transformar jurídicamente CONACYT en una secretaría. ¿Cómo articular el rezago tecnológico en México? De Amalia Martínez de Jalisco. Y diseñar política que garantice el desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, con perspectiva intercultural, pero también con perspectiva de género. Héctor Yescas, de Iztapalapa. Muchas gracias, Luz, muchas gracias por las preguntas a todos nuestros queridos colegas. Fue muy valiosa y esclarecedora la participación de la doctora Álvarez Bulla al respecto precisamente de esta nueva ciencia que se está construyendo, de esta necesidad de que la ciencia y nuestros científicos, académicos aporten al desarrollo social, a las necesidades más urgentes y más concretas que nuestro desarrollo económico y social nos está poniendo sobre la mesa, y sobre todo en términos de ver el derecho de acceso a la ciencia, no como un tema de cuestiones de privilegios y de encerradas para los conocedores de estos temas, sino como una condición indispensable precisamente para esta cuarta transformación, para este bienestar que es la esencia de la cuarta transformación. Y por ello sí creo que va muy en tono con lo que decíamos al principio de que el neoliberalismo pues es la esencia de la corrupción. Y precisamente esta transformación que estamos aspirando a construir entre todos, pues marca el surgimiento de nuevas coordenadas de acción estatal, gubernamental y cívica sobre todo. Me parece de la más alta importancia también lo que nos dice la doctora al respecto de la República del Conocimiento, esta concepción que viene directamente de un pensador de la altura de Polanyi, y de cómo tenemos que estar muy críticos de cómo la ciencia del pasado no cumplió con ese estándar de innovación supuestamente que se nos vendió tanto para precisamente continuar con esta ciencia tan orientada a un interés muy específico. Entonces, pues hoy estamos en una coyuntura mundial en el cual este año nos ha sacudido a todos por igual, y en México pues nos ha obligado a cuestionar precisamente ese modelo orientado al desarrollo científico, que tuvo efectos, como bien lo dice la doctora Álvarez Bulla, muy devastadores en la salud de los mexicanos, en particular en la salud de los más desposeídos, de las poblaciones más vulnerables en todos los sentidos. Y este cuestionamiento al modelo de salud que tenemos que tener muy claro, tiene que ver precisamente en cómo el neoliberalismo pues pasó a transformar el Estado, de ese Estado orientado a la garantía de los derechos fundamentales, a una configuración en la cual se auspiciaba más otro tipo de derechos, en particular los derechos de propiedad o digamos la legalidad pro mercado en términos de esta visión neoliberal. Es importante también el tema de la austeridad republicana, que ahora sí tiene apellidos en esta cuarta transformación, que es la austeridad republicana versus la austeridad que se nos recetó y que se implantó de hecho sin ninguna
tipo de intermediación social, que fue la austeridad neoliberal, que básicamente ni siquiera puede llamarse austeridad, sino era vil y llano recorte a los derechos fundamentales. Entonces, todo esto es muy importante, muy esclarecedor, repito, le felicito, doctora, y esto nos da paso a la participación del doctor López-Gatell al respecto de este tema de la salud. El doctor López-Gatell nos va a presentar una ponencia muy interesante sobre la salud como no un negocio, sino precisamente un derecho fundamental, un derecho humano. Es uno de los actores más emblemáticos y más importantes de este nuevo enfoque de la salud preventiva y del derecho a la atención médica para absolutamente todas y todos. Queremos estar muy atentos a su presentación y sin más preámbulo le damos la palabra a nuestro amigo y doctor subsecretario López-Gatell. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, secretaria. Gracias, querida Irma. Es un privilegio estar aquí contigo, que nos hayas invitado. De partir aquí también con Elena y Genaro es una delicia. Como se verá, coincidimos en un gran número de elementos, no solamente conceptuales y nuestras perspectivas, sino también en prácticas concretas. Y como siempre que hay la oportunidad, me gusta hacerlo. Públicamente vuelvo a agradecer a María Elena y al liderazgo que tienen CONACYT por lo significativo que ha sido la contribución de este nuevo CONACYT en la salud pública, en toda la agenda, lo que ella ya planteó, en los casos específicos, en momentos difíciles durante la epidemia, y también por eso es un privilegio. Quisiera comentar algunos elementos que tienen que ver de manera específica con la salud, pero antes quisiera enmarcarlo un poco en la perspectiva que este gobierno ha tenido respecto a la salud y los planteamientos que, bajo el liderazgo del doctor Jorge Alcocer, nuestro secretario, hemos estado trabajando en la Secretaría de Salud y en el sector salud en su conjunto. Un elemento que creo que es genérico o general de interés para toda la nación y para todo el gobierno es cómo reconfigurar, y tiene que ver con una de las preguntas que hacía alguna de las personas que comentó, cómo reconfigurar a la persona servidora pública hacia lo público, no solamente hacia los elementos indispensables de un buen actuar, un actuar responsable, la probidad, la transparencia, la independencia en la actuación, sino también una conciencia clara sobre la importancia de esa conducta, de esos fundamentos éticos en un actuar que efectivamente repercuta sobre el bienestar público. Es claro que no basta con el discurso y es claro que a lo largo de múltiples administraciones, yo diría no solamente en México, sino múltiples gobiernos en el mundo, hemos tenido una impronta de lo discursivo que nos ha alejado de poder ejercer la crítica clara hacia la praxis. Si no tenemos una praxis formal que esté fundamentada en estos principios, pero que además se convierte en cada una de las acciones con una clara identificación del interés público, pues en el mejor de los casos podemos ganar eficiencia, podemos ganar rendición de cuentas, pero el actuar final del gobierno no va a ser al servicio de lo público. Y en este sentido veo una conexión también entre lo discursivo y la praxis cuando no se tiene clara el imperativo de una política de la verdad. La política de la verdad no es un capricho, desde mi punto de vista es un fundamento central de lo que puede ejercer o no, o dejar de ejercer un gobierno y todas sus personas constitutivas, las servidoras públicas. Es común, y tengo ejemplos documentados en el campo de la salud pública, pero me los reservo al final, como la justificación del actuar de gobierno, es decir, esta percepción por parte de funcionarias y funcionarios públicos a lo largo de muchos años, de justificar que lo que se hace logró impactos, puede llevar a perversiones grandes como transformar el discurso y de él modificar la práctica, en vez de tener una práctica clara y reconocer abiertamente cuando se logra o no se logran las cosas. Por eso considero fundamental que en esta visión
de una política de la verdad, estemos siempre preparados, no solo en el gobierno, sino también en la sociedad, a tener buenas y malas noticias. Esto lo había planteado Gramsci a finales del siglo XIX y principios del XX, de manera muy clara, la importancia de asumir que cuando lo logramos hay que celebrarlo y cuando no lo logramos hay que reconocerlo. Pero es mi impresión que la sociedad, al menos en México, o al menos ciertos segmentos de la sociedad, no siempre están preparados o preparadas para asumir la verdad, para asimilar que algo no salió bien y que eso es materia de aprendizaje, de conocimiento, de construcción, lecciones aprendidas que pueden modificar el actuar del gobierno, de la sociedad, hacia el futuro. Y enseguida, y en esto ciertamente no contribuyen mucho los medios de comunicación, o no todos, o destacadamente no los medios corporativos, existe una especie de arrinconamiento en donde cualquier elemento que no cubra una expectativa es juzgado de error, de falla, de fracaso. Creo que nuestra historia pública, aún en elementos relativamente menos trascendentes, no por ello poco importantes, tenemos ejemplos, y uno de ellos que me gusta poner porque es ilustrativo, es el fenómeno cíclico de reemplazo en los liderazgos en el deporte mexicano. Este no es un campo de mi experiencia, más allá de aficiones deportivas, pero todos conocemos la experiencia de la selección mexicana de fútbol, que cada vez que va al Mundial, desafortunadamente no logra pasar de cuartos de final en el mejor de los casos, y se visualiza que la consecuencia necesaria es reemplazar a la persona que encabeza la selección mexicana de fútbol. Y obviamente volvemos a empezar, porque existe esta idea de que lo que hay que hacer es reemplazar, porque todo falló, en vez de tener una mesurada evaluación de éxitos, de fracasos, de oportunidades, y entonces seguir construyendo sobre un legado previo, asumiendo una honestidad de actuación que nos va a llevar a construir. Entonces, esto suele pasar en la acción pública y por eso creo que es una presión o una tentación a veces autoasumida desde el gobierno que puede llevar a grandes distorsiones, porque se encuentra la necesidad de justificar, también después omitir elementos y finalmente distorsionar la información y la realidad. E insisto, en la salud pública, en la epidemiología mexicana, hay sobrados ejemplos de esto. Otro elemento que me gustaría comentar es la relación entre lo público y lo privado como una esfera de riesgos, de importantes riesgos en múltiples campos, pero quiero destacar hoy solo dos. Lo primero son las trampas discursivas. Como ya señalaba la doctora Álvarez Builla, a lo largo del periodo neoliberal, ya por varias décadas, se ha ido implantando en la narrativa pública una serie de elementos que parecieran fundamentados en ciencia, en evidencia, en aspiraciones de la ejecución técnica de la acción del poder público y que, como en el ejemplo que ella presentó, y en salud tenemos también muchos, no resisten la prueba analítica, porque ya se ve que no necesariamente la relación con lo privado y la declinación del interés de lo público en favor de lo privado llevó a lo que se suponía podía existir: un desempeño técnico, eficiencia, modernidad, capacidad técnica en los ejecutores y en la estructura y la infraestructura. No necesariamente llevó a eso. Pero no solo eso, sino que en esa construcción narrativa, en esas trampas discursivas, hay otros elementos que también, y lo ejemplificaré con el caso de la salud pública, han distorsionado el actuar en favor de lo público, modificando incluso las agendas programáticas, las agendas de las políticas públicas y la manera en que se ejecutan esas agendas, desviándola del interés público. Dos elementos que me llaman la atención es que en la historia de la salud pública en México, destacadamente en los últimos 35 años, ha penetrado una visión en la que se asume que la parte programática de la salud debe ser socialmente neutra y culturalmente anodina. Es decir, se tiene la idea de que hay formulismos
paquetes de servicios que de manera universal se pueden implantar sin distingo, aun cuando estemos conscientes, pero quizá parte de la trampa discursiva es hacer perder esa conciencia de las enormes desigualdades sociales y de la discriminación que opera en torno a identidades socioculturales, étnicas, de género, de geográficas, de edades, etc. Y entonces, si uno analiza críticamente cualquier programa de salud pública, programas gubernamentales a lo largo de los últimos 35 años, uno verá que se pretende que con una fórmula planteada desde el escritorio, por fórmula me refiero a un planteamiento programático, se puede resolver todo, como si los campesinos o las personas obreras o las personas pescadoras o las personas subempleadas o desempleadas tuvieran las mismas oportunidades de acceso a los servicios de salud que tienen otros segmentos de la población que son privilegiados económica, social y políticamente. Y esto no es el caso. Ahora, si uno plantea esto, enseguida viene otra de las trampas discursivas, que es el estigma. Se está ideologizando la salud. Se está planteando una agenda basada en doctrinas políticas, no en la ciencia y en la técnica. En este caso, esa trampa tampoco se sostiene. Quienes estamos aquí tenemos, y creo que con orgullo, el antecedente de habernos formado técnicamente en el campo en el que estamos asignados a nuestra encomienda en este gobierno. Y nuestra trayectoria pública ha estado alineada con esa formación. Es decir, no hemos sido funcionarios, personas funcionarias públicas que indistintamente podemos caber en un lugar o el otro en virtud de una designación política. Se diría que somos tecnócratas. Y con orgullo tenemos, desde luego, un principio científico en nuestra formación y un actuar técnico en nuestra misión. Pero no por ello desconocemos las realidades de la desigualdad social, de la injusticia en la distribución de la riqueza y del ingreso y las nocivas consecuencias que tiene esa desigualdad sobre los campos de nuestra responsabilidad. Ayer por la noche me lo preguntaban precisamente en la conferencia vespertina COVID y concluí lo que he concluido por muchos años: la desigualdad social y económica y la injusticia son nocivas para la salud. Y esto lo sabemos desde al menos el siglo IV a.C., ya lo postulaba el propio Hipócrates. Otra de las trampas discursivas que también creo que es importante visualizar, y pondré ejemplos en el campo de la salud y sus consecuencias nocivas, es que hay que asociarse con lo privado porque esto permite ciudadanizar y lograr abrir elementos de contrapeso en el actuar gubernamental que también en esta trampa discursiva se quiere plantear como irremediablemente autoritario y inescapablemente producto de corrupción o vulnerable a la corrupción. Discrepo de esa visión. Pienso que es posible documentar que en cada experiencia de corrupción existe, como lo ha señalado desde los planteamientos académicos y teóricos nuestra secretaria y hoy en la práctica, existen elementos estructurales que llevan a la corrupción. No hay espacio de corrupción en donde no haya una colusión privada con la corrupción en lo público. ¿Por qué razón? Por una muy obvia, porque los actos de corrupción casi invariablemente tienen como propósito derivar lo que es el interés, la riqueza, la propiedad y el derecho públicos hacia su privatización o hacia el goce discrecional de grupos, de minorías, como motivo o motivación del acto de corrupción. Tampoco existe en esa vinculación o abrirle espacios a lo privado una garantía de autorregulación, y lo pondré con el ejemplo precisamente de la alimentación no saludable y los etiquetados y los ambientes escolares saludables o insalubres. Entonces, esas trampas discursivas considero que es muy importante en la cuarta transformación mantenerlas siempre vigentes, siempre presentes.
en nuestra conciencia como personas servidoras públicas y en la conciencia pública para que se ejerza una acción crítica continua de revisión sobre las prácticas, tanto como sobre las partes discursivas. Ahora, en esta colusión entre lo público y privado, tampoco digo, y quiero dejarlo en claro, que irremediablemente cualquier asociación entre lo privado y lo público deba derivar en actos de corrupción. Ya lo señalaba la doctora Álvarez Builla, cuando se tiene un Estado nacional, cuando se tiene un gobierno robusto, estructurado, transparente, con probidad, entonces se puede vincular de manera apropiada con lo privado, pero conservando en todo momento claridad de los mecanismos de regulación, de los límites al actuar privado y de la necesidad de que las agendas conserven una claridad de su responsabilidad en lo público. La razón de ser del comportamiento de las personas servidoras públicas es promover, proteger y defender el interés público. No hay más, no hay más. Ahora voy a poner algunos ejemplos y voy a hablar de la vinculación entre las políticas públicas, el poder público, la acción pública y la salud pública. Y aquí es donde pondré mis ejemplos. Ya he dicho que cuando uno piensa en políticas y programas públicos, es importante tener una noción clara de la configuración de lo público para poder diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas pensando en el interés público. Esto requiere la participación del poder público, pero no solo el poder gubernamental, sino el incitar y deliberadamente convocar al verdadero poder público. Y el verdadero poder público está en el pueblo, porque en una democracia el poder original, la soberanía, reside en el pueblo. Y aunque esto ha sido motivo de manidos discursos y demagogia, es la esencia de una democracia. Desde luego eso requiere que el origen, tanto como la misión, la razón de ser y la praxis del poder público gubernamental estén anclados con el poder original, que es el pueblo. Hay un reto importante que tiene que ver con ese poder público, cómo se vincula con los intereses y la representatividad de lo local versus lo general. Y en no pocas ocasiones, el peligro de buscar el ejercicio del poder público en el terreno local puede derivar en vicios como el caciquismo, como el control, cuando las sociedades a su vez a nivel local no tienen una capacidad de autogestión tan vigorosa y puede derivar en también el desvío de agendas fuera del interés público hacia intereses aparentemente comunitarios que en realidad son controlados por grupos de interés. Ahora, la acción pública también requiere que cuando se ejerce mantenga en todo momento la constatación por parte de las personas partícipes de ello, de que se está llevando a cabo. Y eso tampoco es fácil si no se tienen los instrumentos formales, en donde existe una apropiación social de la acción pública, la acción de gobierno, o la acción del poder público local, del poder popular, para que realmente actúe de esa manera y no en una manera distorsionada. Termino con algunos ejemplos concretos de lo que hemos hecho a lo largo de la Cuarta Transformación. Son algunos elementos sueltos, no están directamente vinculados, pero como dije al principio, parten de principios fundamentales, algunos de los que he mencionado aquí, y desde luego del liderazgo y la guía del doctor Jorge Alcocer. Una primera experiencia muy gratificante, pero extremadamente retadora que tuvimos al inicio del sexenio, fue el cambiar los modelos y prácticas de la compra pública de medicamentos e insumos para la salud. Y aquí no podría mencionar esto sin agradecer públicamente el papel fundamental que tuvo quien entonces fuera oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y hoy es la titular del SAT, nuestra muy querida y respetada maestra Raquel Buenrostro. Ilustro un poco lo que significó el cambio de perspectiva, remontándome a 1975
En 1975, no todo el mundo conoce esto, se estableció algo que se llamaba el cuadro básico de insumos para la salud o el cuadro básico de medicamentos. No doy demasiados detalles, pero esto fue un planteamiento que se ejecutó por un decreto presidencial que, desde mi punto de vista, era desde entonces ya una raíz muy saludable de lo que podía ser una política farmacéutica nacional de interés público. Aunque la mayoría de quienes conocen la existencia del cuadro básico piensan que se trata de una lista de insumos o medicamentos, es mucho más que eso. Desde el principio se plantearon 8 elementos que incluían la necesidad de realizar investigación científica, originalmente solo para el buen uso, posteriormente y con el surgimiento de CONACYT, también investigación científica para el descubrimiento y la innovación, también un elemento de educación a las personas usuarias y a quienes prescriben los insumos, un esquema de transparencia administrativa, aprovechamiento de excedentes, rotación de inventarios, colaboración interinstitucional, etcétera, etcétera. Este planteamiento, que se formalizó con un decreto presidencial en 1975 y que ha permanecido hasta el momento, aunque hoy se llama Compendio Nacional de Insumos para la Salud, ha planteado esa base, pero en la práctica, y vuelvo a lo discursivo versus la praxis, no se ejecutó en toda su extensión al servicio de la nación. Para decirlo de manera práctica, si lo hubiéramos hecho, tendríamos referentes que se cumplen sobre lo que es deseable que compre el gobierno para proteger el interés público en salud y no que se abran oportunidades de negocios a múltiples agentes. Basados en la existencia de esta historia y con la conducción de la Oficialía Mayor de Hacienda en ese momento, utilizamos experiencias concretas como la transformación del régimen terapéutico contra el virus de la inmunodeficiencia humana y encontramos sorpresas, pero que habían estado largamente presentes, pero ausentes de la narrativa pública. Para decirlo de manera simple, con unas combinaciones de más de 35 medicamentos, la tercera parte de ellos obsoletos, se tenían más de 720 combinaciones de tratamientos a las personas. Se tenía el régimen terapéutico más caro de América Latina, con medicamentos, algunos de ellos que databan del inicio de los años 80 y se seguían comprando y se seguían utilizando. ¿Por qué razón? Porque un conglomerado de intereses privados que concentraban el poder de decisión lograban infiltrar sus agendas y lograban llevar a que se comprara lo que era, desde el punto de vista médico, indeseable. A partir de una expresión ciudadana de personas expertas en el campo, hoy tenemos a un querido amigo que es ya funcionario público en este nivel de responsabilidad, el doctor Gustavo Reyes Terán. En ese tiempo era tan solo un servidor público, pero un investigador. Fue quienes participaron en esta propuesta de transformación, también la doctora Andrea González, directora del Programa de Salud y VIH en la Ciudad de México, Juan Sierra, otros colegas, organizaciones ciudadanas, y creamos un cisma que llevó a que hoy tenemos un esquema terapéutico que es de los más apropiados en términos de su costo y de su efectividad en América. Y lo logramos ahorrando cerca de más de 1.700 millones de pesos que antes representaban la mitad del gasto en ese rubro, que a su vez era la tercera parte de lo que se gastaba anualmente por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del entonces Seguro Popular. Y mi segundo ejemplo es las enfermedades no transmisibles. Hemos hablado extensamente en las conferencias vespertinas y otros foros sobre las graves y grandes epidemias de obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión, múltiples cánceres, enfermedad hepática crónica, que en conjunto representan la mitad de la mortalidad en México, con una cifra de 2018 de 722,000 muertes por año, que obviamente ha ido creciendo en proporción al tamaño poblacional. La mitad ocurren por causas relacionadas con una mala alimentación. Y aquí se sitúa otra de las trampas discursivas o narrativas, que es lo público y lo privado como ámbito de
la decisión y de la actuación. Un discurso construido en administraciones previas en donde la alimentación era un asunto de los individuos. En forma individual, cada quien decide qué consume. Ese ha sido el planteamiento. Lo cual es incompatible con la evidencia científica de muchos años y de prácticamente todo el mundo, en donde se sabe que la gran mayoría de las decisiones que tomamos ni son totalmente libres y dependen de elementos estructurales en lo económico, en lo social, en la oportunidad de acceso, en la asequibilidad económica a los productos, bienes y servicios. Pero además no son decisiones racionales. Y en la irracionalidad de las decisiones participa en mucho la propaganda, la publicidad, precisamente de las corporaciones que se benefician de tener ganancias privadas a costillas de mermar el bienestar público. ¿Por qué razón en administraciones previas y concretamente la inmediata anterior, 2012-2018, no se actuó sobre los elementos estructurales de la mala alimentación, que son principalmente aquellos que llevan a una sobreoferta, una inundación del mercado de alimentos y del sistema agroalimentario de México con productos industrializados, ultraprocesados, de alto poder calórico y bajo o nulo valor nutricional? No se actuó en ello porque había una colusión, había conflictos de interés y había la penetración de los intereses privados directamente sobre las acciones legislativas, normativas y programáticas del gobierno. ¿Por qué hoy sí lo hemos logrado? Porque precisamente de manera deliberada, y cito lo que dijo María Elena, que a su vez es la cita de lo que dijo el presidente López Obrador en su toma de posesión, estamos convencidos de lo imprescindible de eliminar la corrupción y de separar el poder económico del poder político para que el poder político pueda ejercer su función al servicio de lo público, como le corresponde. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Estamos muy agradecidos por estas reflexiones, por esta charla al respecto de conceptos muy importantes. Como ustedes saben, como ustedes están viendo, nuestro webinario está logrando su objetivo en términos de ofrecer nuevos conceptos. Es un tema también de dar nuevas categorías para el análisis de lo que estamos viviendo. Y estoy muy sorprendida por este nuevo concepto que nos ofrece el doctor López-Gatell al respecto de la política de la verdad, que también tiene todo un origen de pensamiento crítico, directamente lo cita el doctor, de Gramsci, ¿verdad? Estamos además trayendo grandes autores a este webinario, desde Polanyi a Gramsci. Vamos a ver qué autor nos receta ahora el maestro Villamil, pero estamos logrando esta interacción académica del más alto estándar. Ándale, está excelente. La panza es primero. Prepáralo. No, pero lo que digo es que sí tenemos que tener nuevas herramientas. De eso se trata también un poco esta interacción con la ciudadanía y a través de estos seminarios hoy llamados webinarios, porque el concepto que nos comparte el doctor López-Gatell al respecto de la política de la verdad es de la más alta importancia para la función pública y para lo que hacemos cotidianamente en esta Secretaría de la Función Pública. Saben que uno de nuestros objetivos centrales es la construcción de una nueva ética pública. De hecho, es también una instrucción completamente presidencial al respecto de construir esa nueva interacción, esa nueva cartilla de la moral, la cartilla de la moralidad, y creo que hemos avanzado por muy buen camino desde la función pública y toda nuestra transversalidad a lo largo y ancho del gobierno en esta política de la verdad, en esta construcción de la nueva ética pública, y se conecta directamente con lo que nos va a regalar, a honrar con su reflexión el maestro Genaro Villamil al respecto de la verdad, del derecho a la verdad, del derecho a unirnos todos los mexicanos, todos los ciudadanos,
y frenar las llamadas fake news o frenar toda esta contaminación virulenta de ataques a un esfuerzo genuino y un esfuerzo verdadero que es la construcción de una nueva ética pública. Entonces, esta política de la verdad me parece de la más alta importancia, se la reconozco al doctor Gatell para la interacción con nosotros, porque tiene que ver con el origen de la teoría que estamos construyendo en el combate a la corrupción. Es decir, había esta doble moral de la austeridad, ya decíamos, que se nos recetaba y se nos imponía vestida de austeridad y que no era austeridad, y se nos imponía también la solución para el combate a la corrupción a través de la mercantilización, de la privatización. El Estado está corrompido, el gobierno está corrompido, todo lo público está corrompido, entonces tenemos que ciudadanizar, decían ellos, esa era otra falsedad, me parece deliberada, hay que ciudadanizar privatizando. Y entonces hacia allá también nos empujaba el neoliberalismo en este sesgo excesivamente antiestatista y evidentemente tanto la doctora Álvarez Bulla como el doctor López Gatell nos han demostrado con algunos datos que traen aquí también como ejemplos que era todo lo contrario. Entre más se gastaba, por ejemplo en el caso de los fideicomisos, ¿verdad? Decía la doctora, se ponía más y más en estas figuras que por cierto emergen precisamente de una legalidad privatizadora, que es la figura del fideicomiso, que viene del derecho contractual y privado y no del derecho público administrativo. Entonces, entre más se depositaba dinero al fideicomiso, menos se lograba el estándar de la competitividad o el estándar de la ciencia y de la innovación. Y lo mismo pasaba aquí, decía el doctor López Gatell al respecto del cuadro de salud pública y todas estas compras públicas en donde se gastaba excesivamente en una cantidad de insumos que venían determinados por lo privado y no por las necesidades culturales, sociales y de la sociedad mexicana, y que nos salían excesivamente caras, ¿no? Entonces es un gran logro también reconocer al doctor Alcocer en primer lugar, desde luego al doctor López Gatell y todo su equipo, de cómo hemos ido logrando esta cuestión de un cuadro de salud pública mucho más coherente en términos de este nuevo proyecto de transformación, y eso tiene que ver una vez más con la política de la verdad. Entonces me parece de la más alta importancia esto. Creo que en los logros hay que también estar muy autorreconociendo cómo también tiene que ver con voluntad política de fiscalización. Y es donde pues entramos con todo respeto aquí desde la función pública, porque en el tema de la fiscalización a las nuevas compras públicas y a las nuevas necesidades de la agenda pública no hemos fallado. Está la función pública tratando de auspiciar precisamente que sí se logren estos estándares, y lo que antes decían que era un exceso de gobierno y que generaba la corrupción era todo lo contrario. No estaba el gobierno presente en la fiscalización, no estaba el gobierno presente en la sanción y no estaba presente el gobierno pues en la regulación básica mínima. Hoy sí estamos, hoy desde el principio hemos tomado esa convicción, y la función pública a través de nuestros señores auditores, muchos de los cuales están aquí presentes y están efectivamente conectados seguramente, no han fallado a la obligación de fiscalizar, de regular, de señalar preventivamente y de acompañar todas y cada una de las decisiones de gobierno que se están tomando. Entonces yo sí aplaudo y felicito esto de los conceptos y valores que estamos generando, no solamente en lo analítico, sino en la praxis, en la práctica concreta, ya decíamos, desde la ciencia, desde la salud pública y en este caso desde la fiscalización y de la construcción de la nueva ética pública. Entonces me parece de la más alta importancia. Creo que también es importante señalar el tema de la pequeña corrupción, porque ese es otro elemento que les invito a tomar para su análisis. Se nos echaba mucho la culpa a las víctimas de la corrupción, es decir, el paciente que se tenía que ver obligado a pagar sus propias medicinas para la operación, o los estudiantes que tenían que sacar rápidamente su trámite en CONACYT para la beca, y que participaban. Es decir, la corrupción vista como un asunto pequeño, menor, administrativo y de coimas, de mordidas, de pagos discretos y oscuros,
no es lo que nosotros de entrada desde la función pública consideramos como el cáncer a vencer o como el mal a vencer, sino esa otra gran corrupción que tiene que ver precisamente con toda esta estructura de conflictos de interés y de esta estructura de simulación fiscalizadora o de escapismo gubernamental y estatal en la regulación, en la fiscalización y en la sanción de parte del neoliberalismo. Entonces, estas cuestiones son de la más alta importancia. Yo le quiero dar ahora, bueno, finalmente también el tema que nos dice el doctor López-Gatell al respecto de la política de la verdad, tiene también con el tema que él nos dice del nuevo etiquetado de alimentos que hay que analizar, porque eso es directamente una acción de ética, de congruencia y de verdad, del derecho de acceso a la verdad, de qué estamos metiéndonos y qué estamos, con lo cual estamos siendo sometidos a riesgos de salud, incluso que ponen en riesgo nuestras vidas. Entonces, con esto, repito, vamos a darle la palabra al destacadísimo periodista y gran amigo, el maestro Genaro Villamil, quien nos va a compartir claves para entender un tema vinculado a la verdad, al derecho a la verdad, y que además conoce bien como militante, como guerrero del tema de la verdad, porque él ha vivido en carne propia precisamente ese ataque frontal de los medios de comunicación que no se dejan, que están dando coletazos todavía hoy contra esta transformación, y en particular hoy ya como servidor público ante la sociedad también ha tomado grandes batallas para dar más voz y más verdad a los ciudadanos, y como lo dijo el presidente López Obrador en su más reciente informe, más que nunca hoy es necesario moralizar la política a través del acceso a información fidedigna, verdadera y que nos dé elementos para la toma de las decisiones. Por eso es que es tan importante que se revalore el trabajo de los periodistas militantes que han abierto brechas, como evidentemente es el caso de nuestro amigo y colega muy querido Genaro Villamil, a quien le damos la palabra para su… Gracias. Gracias. Muchas gracias a la doctora Ismeréndira, gracias a ustedes por estar aquí presentes y por estar pendientes, y por supuesto pues con esta mesa de lujo, con el doctor Hugo López-Gatell, con la doctora María Elena Álvarez Bulla. Quiero empezar directo y ya luego vamos a una parte de concepto. La política de la verdad que menciona el doctor Hugo López-Gatell es no solamente esencial, sino fundamental como estructura para entender lo público. No hay retorno de lo público en la mentira. Y la política de la verdad tiene que llevarnos también a desentrañar y desenmascarar las mentiras, porque justamente lo que estamos viviendo como resistencia al retorno de lo público es una andanada de mentiras, pero estas sí no piadosas, estas son despiadadas. Pues nada más aquí tengo a 3 compañeros del servicio público. La doctora María Elena Álvarez Bulla fue recibida con una andanada de mentiras dirigidas por un periódico, y lo puedo decir, El Universal. ¿Por qué? Porque les caía mal, envidiaban su cocina en el CONACYT. No, porque se cortaron los intereses de una empresa privada que veía la comunicación social de CONACYT, con un contrato millonario. Pero eso nunca lo dijo el periódico, ni lo dijeron los medios electrónicos que hicieron coro a esa campaña. Y ahora que tenemos los ventiladores mexicanos, todo ese otro coro que empezaron a decir, ¿no? Bueno, fue primera plana del periódico Reforma, por Dios, que el CONACYT se había retrasado en los ventiladores. Pero como en este país la rectificación no existe en los medios privados, pues todo se vale. La doctora Ismeréndira Sandoval es cliente constante de las mentiras y bueno, de campañas, precisamente porque no se está
en el papel de la Secretaría de la Función Pública cómoda, callada, que ve la pequeña corrupción o la microcorrupción, o como Virgilio Andrade, que pues va a ser, a final de cuentas, el menor ruido posible para que no se hagan olas. Y bueno, ya del doctor Hugo López-Gatell, ¿qué les puedo contar? Diario, cotidianamente, hay 3 o 4 noticieros desde hace 3 meses que tienen una campaña constante de mentiras o de medias verdades, ¿sí? Entonces, de ese tamaño es la resistencia al retorno de lo público. Cuando hablamos del retorno de lo público, aquí yo entro en mi papel de politólogo y creo que vale la pena un poco repasar esto. El interés público es un concepto fundamental de la disciplina de las ciencias políticas. Es la famosa res publica de los romanos, es el Commonwealth de los británicos, es el calpuli de las civilizaciones precolombinas y sobre todo de los aztecas. Es decir, la noción de que por encima del interés de cada uno hay un interés general o superior que busca el bien común de la sociedad, entendida la sociedad como un cuerpo social y no solamente en función del interés del Estado. Por eso generalmente los gobiernos autoritarios confunden el interés del Estado con el interés público. Y bueno, los gobiernos tecnócratas y neoliberales que nunca desmantelaron el Estado, al contrario, reforzaron el interés del Estado, pero de un Estado que ya estaba abstraído del interés público. El interés público no es solamente el interés de gobierno, al contrario, va más allá del aparato gubernamental. El interés público es el interés de los ciudadanos y de la hegemonía de la cultura sobre la economía. El interés público entendido por ciudadanos, no de la manera en que han expropiado el concepto ciudadanos, como bien lo ha mencionado el doctor Hugo López-Gatell y como perfectamente lo sabemos todos. La ciudadanización es una máscara al estilo Anonymous de la privatización que se empezó a hacer desde hace muchos años y luego se ofenden. Es que están atacando a los ciudadanos porque los ciudadanos que somos puros y limpios y la chingada. A ver, no nos vayamos con juegos. Hay conflictos de interés clarísimos en aquellas entidades que se dicen ciudadanas, pero que en realidad son grupos de interés, por Dios. O sea, a cada cosa hay que ponerle sus nombres. Y qué bueno que existan grupos de interés, pero que no expropien la ciudadanía a nombre del interés público. Esa es quizá la primera gran mentira que hay que ir desentrañando y desestructurando cada vez que comunicamos en este sentido sobre el retorno del interés público. ¿Qué fue lo que sucedió en nuestro país? El interés público se perdió desde los años 60, podríamos decir, en un interés de un Estado autoritario. El Estado nacionalista revolucionario fue derrumbado frente al 68 mexicano, la represión, los excesos de autoritarismo, y específicamente en 1979, y por eso es interesante la referencia que hace el doctor Hugo López-Gatell de 1975, hay un golpe de Estado interno en la tecnocracia y en la burocracia mexicana que está poco documentado. Yo lo documento en el libro de Cleptocracia, no es para que lo lean ni lo compren, pero es para entender de dónde viene, porque además no fue solamente exclusivo de México, fue en todo el mundo occidental. Es la llegada de Thatcher en Gran Bretaña, es la llegada de Reagan en Estados Unidos, es el golpe de Estado en Chile de Pinochet. 6 años después, en México, hay un golpe de Estado interno. Y ahí se acaba la carcajada de la cumbancha del nacionalismo revolucionario y empieza este movimiento de la
tecnocracia monetarista o neoliberal que toma desde la cúpula y no desde la base el poder. Y va convirtiendo el interés público en un interés privado, pero también en un interés criminal. Ojo, y de esto no nos podemos abstraer. Desde 1988, con la llegada de Carlos Salinas a la presidencia de la República, no solamente se forma una nueva cleptocracia neoliberal, gobierno de los ladrones, se va configurando una narcocleptocracia en México. Y esto es lo que hace todavía más difícil el desmantelamiento, y más peligroso, el desmantelamiento de toda una estructura de poder y de intereses. Porque las fronteras fueron borradas entre el criminal y el gobernante, entre el interés del narcotraficante y el interés del presidente, porque en muchos sentidos fueron lo mismo. Y esto no nos podemos hacer el cuento ni la mentira de que eso ocurrió solo en Colombia, o ocurrió solamente en Guerrero, o en Tamaulipas, o en Sinaloa. Y así podemos ir pasando por todos los estados, o en Michoacán. Es un fenómeno que carcomió la estructura del gobierno y carcomió a los medios de comunicación. ¿Sí? Porque hay más de 100 periodistas asesinados en este país desde 2000 hasta la fecha, y si nos remontamos, yo tengo una tesis, que el verdadero crimen que va y marca el inicio del narcoestado mexicano es el de Manuel Buendía, 1984. 1984, el asesinato del periodista y columnista más renombrado del país, parte del ecosistema, del sistema político, marca el punto de quiebre hacia un ascenso y transitamos no hacia la democracia, transitamos hacia el narcoestado. El propio presidente López Obrador no le gustaba el término, no lo creía, fue una discusión que yo tuve varias veces con él, no discusión, sino más bien, y él decía, no, es exagerado. ¿Cómo estará la cosa que ahora que está en la presidencia ya dice que sí teníamos razón? ¿Qué es lo que está viendo? ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que lo más difícil de la recuperación del interés público es extraerlo de las redes criminales. Un ejemplo, podemos poner dos ejemplos muy sencillos. Genaro García Luna, que está detenido en Nueva York, empezó a trabajar en el Estado mexicano con Carlos Salinas de Gortari. Dato que se olvida con frecuencia porque nada más lo relacionamos con Felipe Calderón Hinojosa. Pero él ya era agente del CISEN, que además fue creado por Carlos Salinas de Gortari, en lugar de la vieja Dirección Federal de Seguridad, en 1989. Entonces estamos hablando de toda una etapa en donde no solamente es un individuo, ¿no? Y bueno, otro ejemplo de cómo el narcoestado ha dominado el sector salud, COFEPRIS, que ahora el doctor Hugo López-Gatell hay que apoyarlo mucho porque va a tener en sus manos una de las instituciones menos conocidas, pero más cooptadas por el crimen organizado de cuello blanco y de cuello negro y de cuello de todo tipo en este país. Porque COFEPRIS nada más y nada menos que es la aduana de las sustancias, ¿no? Y con un cambio. Uno de los reportajes más difíciles que yo hice y que incluso no llegó a salir porque me amenazaron antes de salir a la luz pública, era relacionada con un laboratorio y estaba relacionada con una sustancia y con un permiso de importación de fentanilo en la época de ese gran prohombre que iba a ser, que quería ser jefe de gobierno en la Ciudad de México, llamado Miquel Arriola. Entonces, de ese tamaño es lo que estamos enfrentando y lo que vamos a enfrentar todos los ciudadanos. Entonces, el interés privado o de los privados por encima de los derechos y de los derechos sociales se convirtió
o transformó el Estado de Derecho en Estado de cohecho. Ese es el principal problema, cómo salir del estado de cohecho. Y los grandes derechos constitucionales fueron subordinados a los intereses del mercado legal y del mercado ilegal. Educación, ciencia, como bien nos ha explicado la doctora, salud, como bien lo estamos viviendo en estos momentos de una manera intensísima. Creo que esto es muy, muy importante lo que está sucediendo con la pandemia y con la narrativa de los medios que están en contra de las decisiones de interés público tomadas, porque ahí estamos viendo el enfrentamiento clarísimo. No es el enfrentamiento de Ciro Gómez Leiva cada noche, no, es el enfrentamiento de un statu quo que se siente absolutamente amenazado con la posibilidad de que los intereses que determinaban la comunicación política en este país se vayan destruyendo o desestructurando y configurando otros nuevos intereses. Y bueno, pues está nada más y nada menos que la seguridad pública. Si algo fue privatizado en este país, ha sido la seguridad pública desde la época de Carlos Salinas de Gortari hasta la fecha. Si en algún elemento hay fronteras borradas, es entre delincuentes y policías, entre estrategas para combatir el crimen y criminales, entre gobernantes y sobornadores. Por eso la declaración de Emilio Lozoya Austin es un poema delator y épico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer desde el área de medios públicos o qué es lo que estamos haciendo? La parte que me corresponde y que corresponde creo que a todos es justamente un poquito lo que estoy haciendo ahorita con ustedes, cambiar esta narrativa y transformar también la política de la verdad en una política contra las mentiras. No podemos solamente decir la verdad si no vamos desmantelando y desmontando las mentiras, porque si no la ecuación está completamente coja. No basta con decir la verdad, hay que señalar las mentiras, hay que desestructurarlas y hay que replantearlas. Y también tenemos que cambiar esta narrativa y cambiar de la narrativa bélica a la narrativa épica. Nosotros necesitamos, y esto es la cuarta transformación, no es la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador, es la cuarta transformación de una sociedad que necesita cambiar porque si no implosiona, porque entramos en un proceso de entropía. Porque lo único que quedó de ese desastre de clase política narcocleptocrática fuimos nosotros. Eso es lo que tenemos que tener claro. No es un simple cambio de sexenio, es un proceso de salvación de la patria y de salvación de la esencia del Estado y de la nación mexicana. Lo demás es, y ahí se los dejo de tarea, un retorno de Calderón con Javier Lozano, ya copelan o cuello. La frase magistral de la narcocleptocracia es esa, copelas o cuello. ¿No? Y luego se ofenden que uno como funcionario público les está diciendo las cosas. Ellos sí pueden insultar. Es la hipocresía, pero bueno. El tema aquí es que tenemos que cambiar esa narrativa y no necesariamente para ofender ni para estigmatizar, sino para entender que el retorno de lo público es a final de cuentas una lucha muy fuerte y es épica. ¿Por qué crearon los griegos una épica? ¿Por qué crearon los romanos una épica? ¿Por qué creamos los mexicanos una épica? Para sentir que tenemos un sentido y que vamos hacia un lugar. ¿Para qué nos creó Calderón un discurso bélico? O Peña Nieto un discurso bélico. Para anular la posibilidad de salir de ese atolladero. Y esto creo que es lo importante. ¿Qué es lo que me corresponde en los medios públicos? Esto, impulsar una nueva narrativa que es un esfuerzo colectivo. Y ya en términos de infraestructura
y de cobertura, lo estamos viendo ahora con las clases en televisión. Tenemos que recuperar a los medios públicos que fueron huachicoleados desde los años 80, desde la privatización de Imevisión. ¿Por qué creen ustedes, fíjense, por qué creen ustedes que la única cadena que está ahorita pasando las clases de primaria, que llega a la cobertura del 80% del territorio, es el Canal 7? Televisa no, el Canal 5 de Televisa no llega al 80%, porque fue construida por el Estado, porque era la estructura del Canal 7 de Imevisión que fue privatizado y vendido, porque exactamente solo desde lo público se puede pensar en un desafío tan enorme y tan grande como darle clases a la mayoría de la población. ¿Qué es lo que está pasando? Que no tenemos en estos momentos una infraestructura que llegue más allá del 50% del territorio en los medios públicos. Y tenemos que construirla entre este año y el otro. Y la vamos a construir. Tenemos no solamente que construir esa infraestructura y esa cobertura, sino también modificar los contenidos. Y en esa modificación de contenidos está el derecho a la información como elemento esencial, como piedra angular. Y en el derecho a la información está esta política de la verdad y este desmantelamiento de las mentiras. Y por último, también medios públicos que estén con las causas sociales. Una política de comunicación de causas creo que es lo que también va a ayudar muchísimo. Y bueno, ahí eso se refleja en el Canal 14, que es el que me corresponde coordinar directamente, pero también en el entramado de los otros medios públicos, como el Canal 11 del Politécnico, el Canal 22 de la Secretaría de Cultura, igual que Radio Educación y, por supuesto, el IMER. Entonces, pues los invito a esto y muchas gracias. Y gracias, secretaria. Gracias. No, pues aplauso de pie para nuestra colega porque Gracias. En esto de los conceptos y los valores que hemos venido acuñando en este webinario desde la República del Conocimiento, la política de la verdad, retornar a lo épico, pero además a ese origen que está en nuestra cultura, que es el calpulli. Así es. El calpulli, me encanta que eso nos centra otra vez, porque también el presidente y esta cuarta transformación y este gobierno devuelve, nos empuja a valorar lo más importante que tenemos, que no son ni siquiera los recursos petroleros y los recursos naturales que tiene esta gran potencia llamada México, sino sus recursos humanos, su cultura, su gente noble, su civilización y su gente noble heredera de esas culturas, que es estoica, que es luchadora y que nos dio este vuelco histórico. Es decir, no llegó porque somos tecnócratas, dice nuestro amigo López-Gatell en broma, porque nos hemos formado, no llegó López Obrador porque tiene ese carisma. Llegamos todos a donde estamos, construyendo de la mano esto, por la ciudadanía, por las luchas populares que vienen desde esas épocas de los 60, de los 70, incluso antes, los movimientos emblemáticos de los médicos, los movimientos emblemáticos de los ferrocarrileros, de los mineros. En fin, es un gran orgullo recuperar un gobierno que está volviendo a lo más fuerte de nuestra patria, que es la historia, que es la cultura y que es esa herencia de lucha que nos ha dado patria en todas las entidades de la República, de la Federación, y a quien nos debemos. Por eso es que dice tan claramente el presidente, no tenemos derecho a fallar, hay que poner todo, ya no nos debemos, ya no nos pertenecemos inclusive, y por eso es que también yo supongo, así lo asumo yo, y estoy segura que tanto Elena como Hugo y el mismo Genaro, que es, repito, un gran luchador en el derecho a la información y a la verdad, estos golpes, que sí somos constante blanco de golpes, especialmente las mujeres somos blanco de golpes muy terribles, junto con los colegas, son parte de los gajes del oficio.
porque sabemos que estamos muy comprometidos con esta obligación histórica, moral, política que traemos y que no vamos a fallar. Creo que lo que nos dice nuestro amigo, nuestro colega Yamil, tiene mucho que ver con el tema de estas luchas, que son luchas por un concepto que durante el neoliberalismo también se devaluó, pero que es el de la más alta importancia, que es el concepto de la democracia verdadera. La otra cara, nos decía Genaro, de la corrupción, es la narcopolítica, es toda esta generación de violencia, pero la otra cara de la corrupción estructural es precisamente la antidemocracia, es decir, el irnos quitando voz cada vez más a los ciudadanos. Y por ello es que es tan importante este asunto que pone él en el centro del surgimiento de ese Estado autoritario que da el autogolpe de Estado técnico en el surgimiento el reinado del neoliberalismo, del reinado del financierismo, básicamente. Exacto. Entonces, si se pone el dinero en el centro, con todos sus intereses políticos aledaños a lo financiero, pues surge la antidemocracia más pura y dura. Y por eso los partidos están como están también hoy por hoy, luchando por los botines, por eso estas instituciones que tendrían que estar orientadas a la defensa de la democracia, hoy también están, digamos, con grandes crisis, precisamente porque el tema de la democracia es de la más alta importancia para cada una de las aristas que estamos aquí dialogando, y por ello es que efectivamente la deuda, como un prototipo, un epitoma de este golpe técnico de lo financiero, la deuda, no solo las deudas privadas, que todo el mundo somos esclavos de ellas, sino las deudas públicas que meten a lo público, al gobierno, al Estado, a ser esclavo del interés más ominoso, que es el interés de la depredación antidemocrática y financiera. Y esa deuda pública, y eso es algo que hay que reconocerle también al presidente de la República, es la que se ha tratado de alejar constantemente en esta búsqueda de una transformación. No más deuda pública. Eso ha sido, de hecho, la generación de tanto conflicto en todas nuestras aristas, porque estaban muy mal acostumbrados en este doble discurso de antiestatalismo. Sí, es muy bonito decir el discurso antiestatal, pero vivir del Estado, claro, pero vivir de lo que nos da el Estado mensualmente, en contratos, en subvenciones, en las revistas, en los canales, en los seminarios continuos. Entonces, sí, el Estado es feo, pero vénganos tu reino el Estado, sobre todo los recursos estatales, que son recursos de la ciudadanía. Y en esa doble moral de estar criticando al Estado y denostando a lo público y al gobierno, la deuda pública pues era emblemática de pues, muchos empresarios que vivían de los rescates. El rescate bancario, que es el epitoma de la corrupción más reciente con el FOBAPROA, pero todo tipo de rescates. Y ya no va a haber rescates de este tipo, y nos corresponde a nosotros, a nuestros contralores, a esta función pública, estar muy alerta a que no se abuse de los gastos, no se abuse de los recursos, y por eso es que a veces nos vemos en la incómoda necesidad de tener que dialogar con mucho respeto con nuestros colegas de gobierno, porque no se puede pasar de las estructuras, de los gastos de operación, de los gastos incluso que antes estaban orientados al exceso y al lujo fatuo, ¿no? a lo fatuo. Entonces, creo que es de la más alta importancia lo que nos dice nuestro colega, precisamente en esa lógica de que hay una doble defraudación, un poco como Polanyi, que hablaba de esta doble movimiento. La doble defraudación es la defraudación de lo financiero y de lo económico vinculado a la defraudación de la voluntad popular. Y eso me lleva a señalar algo muy importante que todos los mexicanos estamos muy presentes, tenemos muy presente hoy, que es los próximos comicios electorales. Las elecciones del próximo año tienen que ser de veras congruentes y emblemáticas de la nueva transformación que estamos viviendo. O sea, ya no podemos permitir que desde la autonomía de las entidades federativas se siga con esta defraudación a la verdad,
con esta utilización de las instituciones o con este corporativismo clientelar de los derechos fundamentales en términos de la salud o la educación de ningún tipo, para la defraudación a la voluntad popular. Así como logramos ese vuelco para llegar en 2018 a donde llegamos a empezar a medio reconfigurar y hacerlo esto de lo público y de lo estatal gubernamental, todas las otras pueblos y todas las otras entidades federativas tienen el derecho a hacer lo mismo y a decidir quién los va a orientar, a representar y a transformar. Y por ello, pues yo los invito también a que nos pongamos en esa actitud cívica, porque es una obligación cívica no permitir fraudes electorales en ninguna de las entidades que van a tener, que son muchísimas, confrontaciones electorales o procesos electorales en este 2021. Entonces, con esta reflexión les agradezco mucho a todos ustedes, colegas, y si me regalan 2 minutos para despedirse y dar un mensaje a los colegas presentes y conectados, le voy a pedir una vez más a mi colega Luz que nos lea las últimas preguntas que llegan, sobre todo para que las tomen en cuenta para su acción continua, y si pueden dar una respuesta inicial, fantástico. Entonces, adelante, Luz, por favor. Muchas gracias, doctora Sandoval. Hay muchas, se las vamos a entregar a todos los ponentes, pero a la doctora María Elena, ¿qué estrategias se tienen consideradas a efecto de seguir innovando en la administración pública, en la ciencia y tecnología, con un nuevo escenario de austeridad? De Álvaro Obregón. Al doctor Gatell, ¿qué estrategias se tienen planeadas para educar a la gente en nutrición básica para que puedan comprender los etiquetados? De Monterrey. Y al maestro Villamil, ¿qué se está haciendo para combatir las campañas que insisten en desprestigiar al gobierno y las fake news? Miguel Ángel Tenorio de Tláhuac. Gracias. Pues si gustan, damos la palabra ahora en sentido reverso, es decir, empezamos con Genaro. Sí, para combatir las mentiras estamos en sintonía con el llamado que hizo la ONU a combatir la infodemia, la epidemia de desinformación y de noticias falsas relacionadas en esta etapa con el coronavirus. Hemos tenido un apoyo fundamental del doctor Hugo López-Gatell en ese espacio también de comunicación pública que se han convertido en las conferencias vespertinas. Para lograrlo se está haciendo una acción de incidencia directamente en las redes. El problema ahorita principal, y lo mencionó el día de hoy el presidente de la República con el caso de Facebook y la cancelación de varias cuentas dedicadas a sembrar noticias falsas, el problema fundamental está en las redes ahorita, porque se han vuelto el campo de la batalla justamente de quienes no quieren perder los privilegios y quieren estar utilizando todas estas nuevas infraestructuras o tecnologías para confundir a la sociedad. Tenemos una página que se llama Infodemia MX o Infodemia MEX. Todos los lunes a las 6 de la tarde hay un programa donde estamos repasando y desmintiendo las principales noticias falsas, y creo que vamos a ir por otro programa más 2 veces a la semana, y también haciendo alianzas con otros medios públicos como Capital 21, como las universidades. Próximamente vamos a hacer una alianza con la NUYES y con los medios universitarios, que también son medios públicos a los que hay que incorporar en esta estrategia. Gracias. Con mucho gusto. Aprovecho la pregunta, ¿qué estrategias se van a hacer para dar educación nutricional, para llevarlo a otro plano que es el que nos interesa aún más? Esta idea de dar educación es parte de una concepción quizá más antigua que el neoliberalismo, pero en donde desde el gobierno se implantan ideas en la sociedad. En el campo nutricional sobra evidencia de la riqueza cultural que existe en el tema nutricional en México, ancestral, que está acoplada además con la biodiversidad y la diversidad culinaria, que es un legado cultural ancestral en México. Entonces, en realidad, nuestra concepción no es que hay que implantar una serie de ideas. Sabemos que el modelo agroalimentario, porque no es solo cómo nos alimentamos, sino cómo se produce y comercializa, está dominado precisamente porque la publicidad, la propaganda de las corporaciones llevó a imponer modelos de práctica en el campo nutricional, que a su vez están relacionadas con modelos de práctica de todos los elementos de la vida. Entonces,
justamente la idea es cambiar no solamente el contenido en términos de la información, sino la manera en que se ejerce. Y por eso lo que estamos haciendo es, ya no es un planteamiento teórico, lo estamos haciendo a partir de una acción comunitaria que le llamamos ahora Plan Bienestar, en la que está vinculada la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Agricultura, CONACYT, y esto es la agenda de GISAMAC, el Grupo Intersectorial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad, que pretende ser un instrumento transversal, multisectorial de todo el Estado mexicano, que a través del Plan Bienestar, que tiene una articulación práctica, territorializada, logremos tener una vinculación efectiva de la población para que de ella misma surja cuáles son las opciones saludables, no solo en el campo de alimentación, sino en general en los demás derechos de la salud, en el acceso a agua, en el acceso a un ambiente saludable, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Y bueno, no nos pusimos de acuerdo, Hugo, pero justamente siguiendo con este planteamiento, en CONACYT lo que tenemos son los programas nacionales estratégicos, que implican el lograr desde el quehacer científico, tecnológico y humanístico una articulación pertinente y efectiva y eficaz entre la sociedad, el gobierno y, si es necesario, instancias privadas también, pero con esta nueva política de la verdad, ¿no? Y de la preeminencia de los principios científicos y de lo público, para identificar y quitar los obstáculos que han impedido el resolver problemas en energía, por ejemplo. ¿Cómo hacemos una transición energética en el país que realmente borre o resuelva lo más posible la inequidad energética y la pobreza energética? ¿Cómo se analiza, se entiende y se resuelve el problema de la toxicidad del agua? Es muy grave que una parte importante de la población esté solamente teniendo acceso a agua contaminada con arsénico, por ejemplo. Es uno de los proyectos prioritarios también desde el gobierno federal, desde el presidente con la Conagua, pero ahí se necesita una ciencia muy pertinente. Y en todos estos programas nacionales estratégicos que están estructurados por proyectos nacionales de investigación e incidencia, la participación y el acompañamiento de las organizaciones sociales, de las comunidades, justamente en el sentido de lo que acaba de decir el doctor Hugo López-Gatell para el tema de alimentación, es tan importante como la participación del quehacer científico. Entonces, bueno, los invito, muy pronto vamos a dar un webinario específico sobre los avances de todos los programas nacionales estratégicos del CONACYT, y si es necesario o no volver al CONACYT una secretaría, creo que es secundario, porque si el CONACYT hace su papel como lo debe de hacer, articulando y sumando capacidades en favor de todos los sectores, el que sea secretaría o no sea secretaría ya a mí me parece secundario, por lo menos a mí desde el punto de vista personal me da lo mismo, ¿no? No es que haya un interés en ocupar ese nivel de jerarquía, lo que sí es que hay un compromiso de articular intersecretarialmente que por el interés que tiene el presidente ahora en sustentar todo desde la ciencia, eso es muy fácil porque hay una voluntad política y una conexión con esa voluntad política con lo más importante, que es el retorno de lo público y por lo tanto el bienestar del pueblo de México. Pues muchas gracias a los tres, un aplauso por favor. Gracias a todos, creo que queda claro que con el talento, la honestidad, el desinterés más genuino de todos ustedes, ustedes tres aquí presentes y sobre todo con los resultados que han dado, vamos a lograr este retorno a lo público. Muchas gracias. Gracias. Una foto. Gobierno de México.